Muchachos, saludos. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Los saludo a todos en esta sexta sesión. Prácticamente es el capítulo 6 de nuestros cursos de sucesiones. Muy gustoso que todos estén pues atentos a este tipo de pláticas de derecho sucesorio, como siempre lo platicamos, que estén en sus casas gozando de mucha salud. Hoy es viernes, entonces traten de estar con precaución en sus hogares. Me da mucho gusto saludarlos y bueno, sin más preámbulos, vamos a seguir y a dar continuidad a este curso express con detalles fundamentales del derecho sucesorio mexicano. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar y vamos a dar pie a esto que estábamos platicando. La última ocasión estábamos refiriendo al tema de los legados, muchachos, y hoy vamos a continuar con el estudio de los legados. Recuerden que el legado es prácticamente una herencia a título particular o a título individual. Cuando una persona hereda la universalidad de los bienes, nos referimos propiamente a la institución del heredero, pero si una persona adquiere una carga o adquiere un bien en específico, entonces estamos hablando de un legado. Eso prácticamente esas instituciones son las últimas que estábamos refiriendo en el video anterior o en el capítulo anterior. En esta nueva ocasión vamos a seguir retomando el tema de los legados y para ello vamos a hacer como siempre un breve breviario cultural o un paseo en el tiempo a Roma de nueva cuenta. Vamos a hacer un breve viaje en el tiempo a Roma y vamos a recordar cómo es que se regulaban o qué tipos de legado había en el derecho romano. Recuerden que nosotros hablamos de derecho romano porque gran parte de nuestras instituciones en derecho positivo mexicano y concretamente en derecho privado y más aún en derecho civil provienen prácticamente de Roma. Entonces vamos a ver qué tipo de instituciones o qué tipo de legados existían entonces en el derecho romano. Vamos a hablar de 4 tipos de legados. En Roma había 4 tipos de legados y no todos se retoman en derecho positivo mexicano, pero sí sirven de antecedente para fijar o determinar algunas de las reglas que hoy por hoy en nuestro derecho rigen a los legados. Y el primero de ellos es el legado per vindicationem. El legado per vindicationem, ¿ok? El legado per vindicationem es propiamente lo que hoy conocemos como el legado puro y simple. Prácticamente nos estamos refiriendo a que un bien en específico pasa a propiedad del legatario propiamente y de manera directa del decuyus. El decuyus de manera directa a través de la sucesión transmite la propiedad de un bien en específico a favor de un legatario. El decuyus entonces es quien transmite este bien al legatario, ¿ok? Ese era el legado per vindicationem. Vamos a hablar del segundo tipo de legado en Roma y me estoy refiriendo al legado per damnationem. Per damnationem. Este tipo de legado en Roma, el per damnationem, damnationem con D de dedo, per damnationem. Este tipo de legado, concretamente se le imponía una carga al legatario, ¿ok? Cuando el heredero transmitía un bien a favor del legatario, le imponía también una carga. Si tú quieres adquirir este legado, tienes que pagar un precio para poderse titular o para poder tener la propiedad de este bien que te estoy legando. Ese es el antecedente más remoto de lo que hoy conocemos como los legados onerosos. Los legados onerosos son aquellos que tienen que cuentan con una contraprestación, que tienen precio determinado, hay una condición para pagar un precio a cambio de este legado y ese es el antecedente más remoto. Y el tercer tipo de legado es el prequisionem, ¿ok? Es el preceptiorem prequisionem, ¿ok? Preceptiorem, para que lo entiendan de una mejor manera. El legado preceptiorem. ¿Cuál es el legado preceptiorem? El legado preceptiorem lo vamos a explicar de la siguiente manera. De toda la masa hereditaria, los herederos en Roma tenían derecho a sustraer un bien en específico de la masa hereditaria en derecho romano. Entonces el legado preceptiorem propiamente era esa porción del patrimonio en liquidación que los romanos entendían que era retraído o quitado de la masa hereditaria por parte de estos herederos, ¿ok? Entonces ese es el preceptiorem. Tenemos una universalidad de toda esa universalidad de bienes. Los herederos subtraen una cosa o un bien en particular y esa cosa en particular lo vamos a conocer como el legado preceptiorem, ¿ok? Y finalmente el cuarto tipo de legado en Roma me estoy refiriendo al sirendi modo. ¿El sirendi modo cuál era? El sirendi modo era propiamente al legatario. En Roma se le daba consentimiento o se le daba permiso para que pudiera tomar o para que pueda llegarse del legado, para que pueda retirarlo o lo pudiera tomar, pero no a título de dueño. Puedes utilizarlo,
puedes disfrutarlo, puedes tomarlo, puedes utilizarlo, pero jamás lo vas a poder hacer a título de dueño, ¿ok? Entonces vamos a recordar los 4 legados que existían en Roma: el per vindicationem, el per damnationem, el preceptiorem y el sirendi modo, ¿ok? Esos son los 4 prácticamente los 4 legados que existían en derecho romano, y los retomamos porque más adelante, el día de hoy, en esta cápsula precisamente vamos a hablar de la clasificación de los legados, y muchas de estas figuras fueron retomadas en derecho positivo mexicano. Pero antes de ello vamos a hablar de la capacidad para legar. Cuando hablamos de la capacidad para ser legatario, vamos a retomar la figura o la institución del heredero. Prácticamente, como el legado es una herencia a título particular, vamos a retomar las mismas reglas. Aquel que tiene capacidad para heredar en derecho tiene capacidad para ser un legatario, en principio, ¿ok? Salvo aquellas excepciones que indiquen que algún requisito sea imposible. Nosotros, como legatarios, necesitamos tener capacidad en derecho. Esto quiere decir que necesitamos tener capacidad de goce para ser titular de derechos y obligaciones. Recuerden que no necesitamos la capacidad de ejercicio, porque la podemos ejercitar a través de un tutor o un representante legal, en tanto seamos menores o seamos incapaces, en términos de 450 del Código Civil, para la Ciudad de México, para el Distrito Federal. Y tenemos que aceptar también el legado. Estos son los requisitos. Debemos tener capacidad en derecho, por lo menos la de goce, para ser titular de derechos y obligaciones. Todas las condiciones que se establezcan al legatario para que pueda adquirir el bien a título particular deben de ser cumplidas, si es que están de acuerdo derecho, y el legatario lo tiene que aceptar, tiene que aceptar expresamente este legado. Naturalmente, como lo referíamos, excepto los casos que adquirir o cumplir esa condición sean totalmente imposible en el mundo del derecho, ¿ok? Ahora, si la herencia se divide, vamos a hablar en un supuesto, que se haga un testamento, y el testamento está hecho o está diseñado de puros legados, no deja ningún heredero universal de cuyos establecemos a muchos legatarios. Quiere decir entonces que no hay herencia en general, solamente hay legatarios. Tengo 5 cosas y designo 5 legatarios distintos para que cada uno de ellos adquiera entonces en la vía testamentaria el patrimonio a manera de legado. Entonces se considerará a los legatarios como los herederos, ¿ok? No se puede hacer justicia por la propia mano en términos del derecho positivo mexicano, hay que entenderlo, y en ese sentido nosotros no podemos, sin dejar de tramitar la herencia o sin dejar de tramitar el proceso sucesorio, ya sea ante notario o ante juez, no podemos adjudicarnos propiamente un legado por propia mano. Tenemos que supeditarnos a los procesos que establece la ley, como les comentaba, ya sea tramitar la sucesión a través de notario o a través de juez, pero la ley sí le confiere un derecho al legatario. Si el legatario ya tiene posesión del bien que se le va a legar, que voy a adquirir a título de legado, la ley le da el derecho al legatario para que pueda retener. Entonces el legatario tiene derecho de retener propiamente este bien que le va a ser heredado a título particular, ¿ok? Luego entonces, señores, vamos a entender entonces el estado en el que deben adjudicarse propiamente los legatarios los bienes en materia de la sucesión. Vamos a entenderlo de esta manera. El legado debe de entregarse al legatario en las mismas condiciones en las que se encontraba antes, o en las que se encontraba cuando el decuyus estaba prácticamente falleciendo. Si la persona muere, el bien se va a encontrar en un estado determinado. Se tiene que transmitir ese legado a favor del legatario en los mismos términos y en las mismas condiciones en que se encontraba el bien propiamente al momento del fallecimiento. No se puede entregar de manera más deteriorada, porque entonces ya habría responsabilidad para el albacea. En las condiciones en que se encontraba el bien al momento del fallecimiento del decuyus, en esas mismas condiciones se tiene que entregar el legado. Esto es importante, ¿ok? Los legados, al igual que las sucesiones o al igual que las herencias, se pueden aceptar o se pueden repudiar, ¿ok? Para que yo en ese sentido pueda aceptar un legado o esté obligado a cumplir con las obligaciones derivadas del legado, o esté obligado a pagar las contribuciones que se deban de un legado en especial porque va a ser mío en el futuro, tengo que aceptarlo primero. Al igual que la herencia, yo puedo plantear dos situaciones. Vamos a decir que hay dos panoramas. Puedo aceptar el legado así como puedo aceptar la herencia, o puedo repudiarlo. No lo acepto, no lo quiero. Si yo no lo acepto y repudio el legado, al igual que se puede repudiar la herencia, entonces yo no tendré
tendré que hacerme carga de pagar esas contribuciones propias del legado, si es que las tuviere, o de cumplir la carga impuesta a través del legado, ¿ok? Es importante, vamos a referir un bien inmueble que deba predial, que deba agua, que deba contribuciones de mejora, que debe cuotas de condominio. Si yo acepto el legado consistente en un departamento o en un bien inmueble que debe estas cuotas, yo como legatario automáticamente voy a estar obligado a pagarlas cuotas pendientes, porque si no, esas deudas tendré que entrar a la sucesión. Y recuerden ustedes que la sucesión es un conjunto de activos y de pasivos, y yo recibiría un legado con esas deudas que al final del día las tengo que pagar, pero la sucesión de cuyos, recuerden ustedes que es un patrimonio en liquidación y primero se tienen que pagar las deudas. En pocas palabras, yo si acepto el legado estoy obligado a cumplir con todos los pasivos de ese inmueble. Es por eso que también se heredan los pasivos. Cuando ustedes heredan un inmueble, ya sea a título universal como herederos o a título particular como legatarios, ustedes tienen que cerciorarse de que las cuotas estén al corriente. De otra manera estarían adquiriendo las cuotas o las deudas propiamente que debe el departamento, y estamos refiriéndonos a tal vez a impuestos, a contribuciones de mejora, a agua, a predial o a cuotas de condominio incluso, ¿ok? De esta manera, y retomando precisamente esta clasificación doctrinal de los legados en Roma, podemos hablar de dos tipos de legados: los legados onerosos y los legados gratuitos. Los legados onerosos son los que implican siempre una contraprestación, ¿okay? Hay que pagar para recibirlo. Y los legados gratuitos son aquellos que recibo sin que exista ningún tipo de contraprestación, ¿ok? Pero hay una regla básica de sucesiones. Yo, si voy a aceptar un legado oneroso, también puedo y tengo derecho a aceptar un legado gratuito. Pero yo no tengo derecho a aceptar un legado gratuito. No tengo derecho a aceptar un legado gratuito si no acepto primero lo oneroso, ¿ok? No nada más acepto lo que no me cuesta. La condición para que acepte lo que no me cuesta es que también tengo que aceptar lo que me cuesta, un legado oneroso. Eso es lo que trato de decirles, ¿ok? El legatario, entonces, también en algunos supuestos, dependiendo de cómo se redacta el testamento, podría estar obligado a garantizar el cumplimiento de alguna actividad en particular o de algún acto en particular si es que se adquiere o se acepta el legado, ¿ok? Vamos a hablar entonces de la clasificación doctrinal de los legados, que pudiera coincidir con algunos textos, con algunos jurisconsultos y con la ley incluso. Estamos hablando, los legados los podemos clasificar en puros y simples, aquellos que se heredan simplemente de manera gratuita, la cosa o hecho se adjudica directamente a los legatarios. Aquellos legados condicionados me imponen un modo o carga en un acontecimiento futuro de realización incierta, y si se cumple, pues yo podría adquirir o adjudicarme ese legado. Hay legados que están sujetos a plazo. Si se cumple un término en particular, una temporalidad, yo podría entonces adquirir ese legado. Existen también los legados subcausa. Recuerden que el legado subcausa, cuando hablamos de subcausa, estamos hablando de que en el testamento se expresan las razones por virtud de las cuales el testador o ahora de cuyos lega en específico a una persona. Yo te estoy legando esta cosa en particular por esta razón. Submodo. Los legados submodo nos vamos a referir específicamente a las circunstancias de manera concreta o determinadas por virtud de las cuales se adquiere un legado. ¿Okay? Hay legados que también pueden ser consistentes en alimentos y en educación, y hay legados alternativos que pueden implicar, por un lado, alguna prestación en dinero, y por otro lado algún bien, o por otro lado alguna obligación, y por otro lado algún derecho, ¿ok? De dos tipos, el legado implica dos tipos de situaciones distintas, ¿ok? Los legados onerosos, como ya lo habíamos comentado, aquellos que implican necesariamente una contraprestación, y los legados gratuitos, aquellos que no hay contraprestación alguna al momento de adquirirlos. Es importante. Los legados remuneratorios, aquellos que me van a restituir o que van a implicar a favor de mi peculio una suma de dinero, ¿ok? Como se los comentaba. Esta clasificación que les acabo de mencionar es la clasificación de los legados por su forma, ¿ok? Por su forma. Ahora, vamos a hablar de otra clasificación. La clasificación del legado de acuerdo a un criterio, de acuerdo a por quién debe de prestar el legado. La clasificación así se llama, por quién debe de prestarlo, o de acuerdo a quién debe de prestarlo, o quién debe de dar, o quién está obligado a ejecutar el legado, ¿ok? El legado, entonces, propiamente dicho, es un legado puro y simple, y así lo entendemos. De acuerdo a esta clasificación hay dos tipos de legados. ¿Por quién debe prestar el legado? Número uno está el legado en términos generales, se refiere al legado propiamente dicho, y está el sublegado.
El sublegado es un pequeño legado accesorio que depende del principal, que se hereda a otra persona que depende directamente del legatario, ¿ok? Hay otra clasificación de acuerdo al objeto. Los legados se pueden clasificar de acuerdo al objeto, y los legados de acuerdo al objeto se pueden clasificar en legados de dar, legados de hacer, legados corpóreos, aquellos que son materiales, legados incorpóreos, aquellos que representan deudas o derechos que son patrimoniales, que no implican precisamente una naturaleza física. Hablando de los legados corpóreos, los que son materiales, podemos hablar de los legados corpóreos propios y ajenos al testador, aquellos que sí eran propiedad del testador y aquellos que no eran propiedad del testador. Y ustedes se van a preguntar cómo es que se puede heredar algo que no era propiedad del testador. Pues simple y sencillamente el testador debe tener el derecho reconocido y debe de ser titular al momento en que se actualice la apertura del testamento. Si no es titular el de cuyos de ese derecho de propiedad o ese legado incorpóreo, naturalmente no puede entrar a la sucesión, pero anteriormente pudo haberlo adquirido o lo pudo haber adquirido al momento previo al fallecimiento, y a eso nos referimos, ¿ok? Entonces, aquellos legados que pudieron haber sido propios del testador o que en su momento fueron ajenos del testador y al final sí fueron propiamente del testador, ¿ok? Ahora, hay legados específicos, cuando me refiero que todos los legados son específicos, pero aquellos legados específicamente mencionados por el testador, siempre en el testamento se van a diseñar o se van a especificar estos instrumentos para que la forma y la redacción del instrumento indique de manera concreta cuáles son los bienes que se van a transmitir a través del legado. Hay otro tipo de legados que son consistentes en dar una pensión periódica. A través del testamento se puede instituir la obligación de dar una pensión a una persona determinada. Recuerden que en el caso, por ejemplo, de los descendientes, si los descendientes adquieren y hay ascendientes, también podremos instituir a través del legado o a través de la vía testamentaria una obligación consistente en dar una pensión alimenticia o una pensión periódica a los ascendientes del de cuyos, ¿ok? Hay legados que consisten en educación. Yo puedo establecer algún tipo de legado que pueda hacer las veces, por ejemplo, para un menor, de pagar aquella contraprestación o de propiciar la educación a favor de alguna persona que lo merezca. ¿Okay? Hay legados, a través de los legados también podemos hablar de la liberación de una deuda específica. Legados de liberación de una deuda específica. Podemos hablar de legados de derechos reales. Nos referimos a legados naturalmente de bienes. Estamos hablando de derecho de bienes. Recuerden que la palabra real viene de res, rey, que significa cosa en latín. Hay legados que también puede ser de garantía o de garantía de crédito. Y nosotros podemos garantizar algún crédito también en la vía testamentaria, ¿ok? Y lo podemos hacer a través de un legado, ¿ok? Esto es la clasificación básicamente de los legados, para que ustedes puedan considerarles una clasificación doctrinal. Algunas situaciones pueden coincidir o no con la ley, pero para efectos del estudio de los legados podemos entender la clasificación que opera de la manera en lo que acabamos de mencionar. Ahora, ¿de qué manera se puede extinguir el legado o la institución del legado? Vamos a hablar de algunas causas por virtud de las cuales se puede extinguir el legado. Número 1, pues por causas propias del testador. Número 2, por causas o actos que lleve a cabo el legatario, o por causas del objeto o bien materia del legado, de la cosa, o por alguna causa entonces atribuible al testamento. Si el testador, ahora de cuyos, cometió algún acto que implique la desaparición del legado, pues será imputable a los actos del testador. Igual al legatario, si el legatario lleva a cabo alguna actividad como el repudio, por ejemplo, inherente a un legado, pues el legado se extinguirá. ¿Qué cosa podría hacer el testador para que no opere el legado en la vida jurídica? Pues redactar una cláusula inoficiosa en cuanto a legados. Por ejemplo, poner alguna cláusula inherente al estado civil. Yo te voy a transmitir un legado si te divorcias de tu esposa o de tu esposo, o si te casas con una persona distinta. Esa cláusula se tiene por no puesta y naturalmente el legado pues dejará de surtir efectos. Y el legatario pues repudia, simple y sencillamente puede repudiar, es un acto que es legatario, y con eso dejaría prácticamente de surtir efectos para ese legatario en específico
el legado que se instituye en la vía testamentaria. Por actos atribuibles al testamento, la redacción o las formalidades o estas solemnidades que presentan los testamentos. Recuerden que el testamento es un acto solemne en derecho positivo mexicano, y si el testamento no tiene estas solemnidades que establece la ley, pues va a ser inexistente. Entonces, si es inexistente, naturalmente el legado no existirá, ¿ok? Ahora, por situaciones atribuibles al objeto, si yo voy a legar un inmueble, un carro, y el bien deja de desaparecer, pues naturalmente no se puede pues no se puede transmitir una situación que se extingue. Si se quema el carro o la casa que se va a transmitir en la vía del legado, pues naturalmente no se podrá transmitir ese legado, ¿ok? Cuando se cumple el legado, recuerden ustedes que el legado también puede instituirse a través de ciertas condiciones, y si se cumple la condición por parte del legatario, y nada más el legado consistía en una obligación consistente en hacer una conducta, pues el legado se entenderá prácticamente realizado y se tendrá extinto, jóvenes, ¿ok? Si se acepta el legado y no se repudia, prácticamente el legatario está obligado a cumplir todas y cada una de las condiciones que establece el testador, en tanto no sea contrario derecho, ¿ok? Prácticamente aquí hablamos y terminamos de hablar de los legados por ahora. En la próxima clase o en la próxima sesión o en el próximo capítulo vamos a hablar de las sustituciones, de los herederos que pudieran ser sustitutos. Esto es interesante, todas estas reglas que se pueden o se deben indicar en la vía testamentaria. Recuerden ustedes que se puede heredar per cápita o per estirpe, o sea, es decir, por cabeza o por estirpe. Por cabeza es la persona que va a heredar directamente el bien o la herencia o el legado, y por estirpe serán los descendientes. Siempre se tienen que mencionar herederos sustitutos para que en caso de que el heredero legatario no pueda aceptar o no quiera o repudie, en ese supuesto la herencia o el testamento pues, prácticamente puede ser atribuible a los herederos sustitutos, y no nos rijamos por las reglas de la sucesión legítima. Eso ya nos tocará verlo en la siguiente sesión. Por ahora les agradezco muchísimo su atención. Terminamos esta breve sesión de legados, y en la próxima sesión pues hablaremos de estos temas. Ya saben que, como siempre, los exhorto a plantearme sus dudas a través del chat, a través de este canal, a través de la plataforma, correo electrónico, aquellos medios que ustedes tengan a la mano. Yo estoy muy contento de que ustedes me transmitan sus dudas, y con mucho gusto lo podemos resolver. Y también estoy muy contento de que estas pláticas muy breves, este breve resumen de derecho civil mexicano, pueda hacerles de utilidad a muchas personas. Los saludo con mucho gusto, cuídense mucho, es viernes, no salgan, respeten la contingencia, y les mando muchos saludos a todos. Hasta la próxima sesión.